Rápidamente ya a conversar con Heriberto Benítez, abogado de Alejandro Toledo. Él hizo uso, ¿no?, de este derecho constitucional de ir al tribunal, la máxima instancia, para conseguir este habeas corpus que le permita a Alejandro Toledo estar tranquilo y no enfrentar un proceso de extradición más. ¿Cómo está Heriberto Benítez? Acá tengo la nota informativa respecto a esta decisión del tribunal que acaba de salir en tan solo unos minutos. Dice: Tribunal Constitucional declaró infundado habeas corpus contra su extradición. Abogado de Alejandro Toledo presentó recurso argumentando que la decisión del gobierno de PPK debía ser declarada improcedente porque no se le permitió defenderse ante el Ejecutivo. Vamos rápidamente a tratar de entender lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional y cuáles fueron los argumentos que usted presentó para evitar, ¿no es cierto?, este nuevo pedido de extradición. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, Jesús. ¿Cómo estás? Mira, para nosotros es lamentable la decisión del Tribunal Constitucional porque no se pronuncia sobre el tema de fondo, o sea, sobre las razones por las cuales nosotros presentamos este habeas corpus. Nosotros le pedíamos al Tribunal Constitucional que anule la resolución suprema que autorizó o concedió la extradición activa de Alejandro Toledo por tres razones básicas. Primero, porque no se cumplía el Tratado de Extradición Perú-Estados Unidos. Segundo, porque no existe documento de imputación, o sea, acusación. Y tercero, porque habían graves vulneraciones al debido proceso y a las garantías judiciales. Sin embargo, el Tribunal Constitucional declara infundado el habeas corpus porque dice que el Consejo de Ministros, al no citarnos para hacer uso de la palabra, no se ha vulnerado ningún derecho. Entonces, no se ha pronunciado sobre lo que nosotros pedimos, sobre el tema de fondo, sobre el documento de imputación, sobre las violaciones al debido proceso. No ha dicho absolutamente nada respecto a esos temas que nosotros pensamos que el tribunal los iba a desarrollar para que se respeten las garantías judiciales, ¿no? Bueno, es interesante porque uno de los argumentos señala: este tribunal considera que como el proceso de extradición se desarrolla bajo un sistema mixto, es decir, judicial y político, se debe garantizar el derecho de defensa durante la etapa que se desarrolla en el Poder Judicial en atención al análisis técnico-jurídico que sustenta la extradición que se realiza en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República. Eso es lo que ha precisado esta resolución que declara infundado el habeas corpus. Claro, mira, Jesús, el Tribunal Constitucional en varias oportunidades ha dicho que el derecho de defensa se ejerce en todas las instancias: administrativa, laboral, civil, tributario, agrario, político, en todo. Entonces, si un proceso de extradición tiene dos etapas, la judicial y la política, cuando llega al Consejo de Ministros, nosotros pedimos que nos faciliten la posibilidad de asistir para explicar las vulneraciones al debido proceso antes que tomen una decisión, como parte del derecho de defensa. El Consejo de Ministros de la época de Pedro Pablo Kuczynski nunca nos citó, nunca nos dijo absolutamente nada, y el Tribunal Constitucional ahora dice que eso no es vulnerar ningún derecho, pero tampoco se pronuncia sobre los otros temas graves que nosotros estamos denunciando. ¿Cuáles son esos temas que ustedes denunciaron para sustentar este pedido? Bueno, primero, que el Tratado de Extradición dice que uno de los requisitos para pedir la entrega de una persona es que se acompañe el documento de imputación, o sea, la acusación. Y en el caso Odebrecht no hay acusación, porque la investigación está recién en la primera etapa, que es la investigación preparatoria. En segundo lugar, el Tratado de Extradición dice que para que se pida la entrega de una persona, los delitos por los cuales se le piensa procesar deben tener mandato de prisión o detención. Y en el caso de Toledo, solo hay prisión por tráfico de influencias y lavado de activos, pero no por colusión, y sin embargo le han agregado colusión. Había una irregularidad. Y tercero, porque durante el desarrollo del trámite de la extradición de Alejandro Toledo, se han puesto declaraciones sin estar corroboradas, no le han permitido defenderse, no lo han dejado apelar, el Consejo de Ministros no nos había citado para una audiencia, y nada de eso tampoco lo ha considerado el tribunal. Sí, eso es justamente lo que estoy viendo en el documento, ya se lo iba a preguntar. Ninguno de esos dos argumentos anteriores han sido tocados o nombrados dentro de la resolución que además es firmada por el señor Ernesto Blume.
No, Ernesto Blume se abstuvo, él no llegó a participar de la audiencia. Entonces, para nosotros es una resolución del tribunal que no se pronuncia sobre los temas de fondo ni sobre lo que nosotros pedíamos como parte sustancial del habeas corpus. Entonces, simplemente lo ha rechazado, la resolución está ahí y ahí quedan dos mecanismos, ¿no? O volver a intentar un habeas corpus para que se pronuncie sobre el tema de fondo, o acudir a la instancia internacional para que este trámite siga a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Bueno, ya la primera está agotada. En realidad, lo que está diciendo el Tribunal Constitucional es que no se ha vulnerado ningún derecho de Alejandro Toledo, que el hecho o el argumento de que él no fue escuchado por el Consejo de Ministros de entonces no significa que esto vaya en contra de él. Y claro, entonces, pero ojo, Jesús, yo sí creo que lo más sensato para su defensa será este tema de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro, pero mira una cosa, Jesús, el tribunal solo dice que el no haber citado no vulnera un derecho fundamental, pero no habla del tratado de extradición, no habla del documento de imputación, no habla de lo demás, no dice nada, no se pronuncia. Bueno, ahora, entiendo yo posiblemente que la interpretación sea que el proceso está en desarrollo, motivo por el cual no pueden hacer mayores presiones al respecto, o sí lo tendría que hacer. Claro, el Tribunal Constitucional tiene la facultad de ejercer un control sobre el respeto a los derechos fundamentales. Por eso es el habeas corpus, esa es la esencia de ese proceso constitucional. Ahora, hay otro habeas corpus que nosotros le habíamos presentado también hace 2 años, relacionado directamente a la prisión preventiva de Leán Cart y Alejandro Toledo. Ese otro habeas corpus todavía no hay una audiencia que nos hayan citado. Probablemente en ese otro habeas corpus, si nos convocan a una audiencia, tal vez ahí sí decidan entrar a tocar el tema de fondo. Pero en este habeas corpus no se han pronunciado por el tema de fondo y simplemente dicen que el no haber citado al abogado para que hable no afecta a un derecho. Entonces lo demás sigue latente, no hay un pronunciamiento jurídico y bueno, pues habrá que esperar cómo se pronuncian las autoridades, ¿no? Sí, bueno, vamos a estar en comunicación con usted todo el día en realidad porque en las próximas horas también habrá esta audiencia en la Corte de los Estados Unidos, en una de las cortes para definir si Alejandro Toledo pues sigue en prisión o afronta el proceso de extradición bajo fianza, ¿no? Y si además se le da un abogado de oficio, porque él insiste, ¿no es cierto?, que no tiene dinero para solventar los gastos. Claro, o sea, Estados Unidos en un par de horas más o menos debe ya resolver el pedido para que el trámite de la extradición se pueda realizar en libertad. Incluso en Estados Unidos, tal como se ha informado, la defensa de Alejandro Toledo ha presentado varios casos, o sea, precedentes que en Estados Unidos tienen mucho valor, donde otras personas a las que le habían pedido extradición por delitos graves, la Corte les dio libertad bajo fianza. O sea, son precedentes y Estados Unidos considera mucho los precedentes, así que vamos a ver qué resolverá el juez, cómo lo planteará la defensa y qué otros mecanismos legales habrá que tomar si en caso fuera rechazado o si en caso se aceptara la libertad bajo fianza, ¿no? Hay que estar pendientes de lo que pueda resolver Estados Unidos en los próximos minutos. Bien, Heriberto, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a estar en comunicación, como te digo, seguramente a la expectativa de lo que decida la justicia estadounidense en ese aspecto. Gracias, muy amable. Buenos días. Bien, Heriberto Benítez, abogado de Alejandro Toledo, aquí en Lima. Ya está con nosotros Christian Hutbacher. Y hay problemas en la Costa Verde, en Chorrillos y Miraflores por el cierre, en efecto, de esta importante vía. Así que yo los dejo y llega el Cacaceno. Vamos a la pausa.